Hola a todos, soy Jairo Gutiérrez. Bienvenidos a una nueva entrega de la era digital. Espero que tengan un excelente día. Bueno, para hoy tenemos una invitada muy especial que quería que nos acompañara desde hace muy buen tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en el Archivo General de la Nación y es una persona que conoce muchísimos temas relacionados con la gestión documental. Así que espero que disfruten esta entrevista. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Marcela Camacho. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en el Archivo General de la Nación y es una persona que conoce muchísimos temas relacionados con la gestión documental. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, John, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a todo nuestro público por seguirnos, por estar atentos y por comentarnos en redes. Bueno, hace ya buen tiempo que no nos veíamos, hace ya casi un año yo creo, ¿no? Sí, con toda la coyuntura que hemos atravesado en el mundo, bueno, el distanciamiento también se ha dado, pero eso que no signifique distanciarnos de ustedes. Por eso estamos haciendo un programa conjunto para poder acercar y acceder a información que tal vez antes no era muy relevante, pero que ahora la vamos a poner en auge para ustedes, los profesionales en ciencias de la información. Bueno, como les comentábamos, tuvimos la oportunidad de trabajar en el Archivo General de la Nación. ¿Extrañas el archivo? Hace ya un buen ratico saliste del archivo, ¿cierto? El archivo es una gran escuela para todos aquellos que hemos pasado por una institución como el Archivo General de la Nación y otros archivos en el país, el Archivo de Bogotá. Hay escuelas para nosotros y estamos agradecidos por poder hacer parte de esa institución. Fuera de esas instituciones seguimos construyendo el país, seguimos construyendo nuestra profesión y ponemos al servicio de las entidades la experiencia que hemos traído y ahora la llevamos a través de estos medios de comunicación para que ustedes también se enteren, se apoderen y lo puedan llevar una realidad en sus entidades. Eso que dices es muy lindo, muy cierto. Yo creo que principalmente las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a archivos históricos, como el Archivo de Bogotá, el Archivo General de la Nación, y tenemos después la oportunidad de ir a trabajar en las organizaciones y llevar todo ese conocimiento y ponerlo en práctica, yo creo que eso ha sido muy importante para las entidades. Creo que tú también estás en ese camino, ¿no? De llevar ese conocimiento y todo lo que aprendimos y trabajamos allá a las organizaciones en las cuales trabajas. Bueno, para hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema de documentos vitales y esenciales. Entonces vamos a hablar de este tema con Marcela. Vamos a aprender muchísimo de este tema que de pronto no hemos trabajado tanto en las entidades, pero cada vez va a ser más relevante. Bueno, Marcela, cuéntanos, ¿de qué se tratan los documentos vitales y esenciales? Como su nombre lo indica, vitales o esenciales. El marco de esos documentos son documentos que te sirven para recuperar el negocio en un margen de tiempo corto, 72 horas, en caso de una emergencia, de un desastre, de un momento de contingencia. Es información que es vital para la institución, es esencial para recuperar los derechos institucionales y garantizar los derechos de terceros, los derechos de los ciudadanos y, claro, los derechos de cada uno de los individuos, porque esto no es solamente un contexto en las empresas, es un contexto personal. ¿Cuáles son aquellos documentos que van a garantizar mis derechos como ciudadano? ¿Y cómo vamos a garantizar la continuidad del negocio? De eso se trata los documentos vitales esenciales. Pero quiero contarte, John, que de dónde nace, porque esta es la definición, de dónde nacen los documentos vitales y esenciales. Bueno, la norma, los documentos guía se refieren cerca del año 1986, cuando la UNESCO, a través de los estudios RAM, declara la realización de programas de documentos vitales y esenciales para las unidades de información, entiéndanse, bibliotecas y archivos. Y nos da unos primeros inicios, pero esto no solamente es un tema de la UNESCO, sino que tiene un contexto más allá y es en el marco de la guerra, en el marco de las grandes destrucciones que hemos tenido de la historia. Recordemos un poco de la Biblioteca de Alejandría, o ustedes en este momento estarán recordando siniestros, desastres, acontecimientos sociales y culturales que han conmocionado la historia universal y nos llevan a recordar que hemos perdido documentos
que puede no solamente garantizar la historia del patrimonio de toda la humanidad, sino que además puede afectar la garantía de derechos de los ciudadanos. Entonces, ahí viene un poco de por qué la importancia. Viene en un contexto que puede ser, hay unas metodologías que se dan en un contexto de guerra, y particularmente los archivos estadounidenses han desarrollado esas metodologías de cómo identificar documentos, de cómo valorarlos y algunos tips de cómo preservarlos. Y luego los hemos ido adaptando a otros sistemas de gestión institucional, pero de eso hablaremos más adelante. Bueno, muy chévere todo este tema de documentos vitales y esenciales. Cuéntanos un poco cuál es la metodología o qué metodologías existen que nos permitan identificar un documento como un documento esencial y vital. Antes de dar esa respuesta, siento que percibo que en nuestra comunidad de archivistas o de profesionales de ciencia de la información es un tema de documentos vitales, se ha trabajado poco, hemos sido demasiado cautelosos, porque nos hemos centrado más en instrumentos archivísticos para la gestión, en el día a día, y quizá mucho en material de documento análogo o soporte papel. Ahora que está entrando el mundo de la tecnología, bueno, nos hemos centrado en crear sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, y eso quizá en la capacidad institucional y en los recursos ha disminuido la posibilidad de centrarnos en temas álgidos como la continuidad del negocio. Sí. Entonces, cuando vamos a hacer identificación de documentos de archivo, en características de que sean vitales o esenciales, decimos, ¿será que tenemos que hacer toda una estrategia diferente a la que venimos haciendo en la construcción de instrumentos archivísticos? Y si lo pensáramos así, pues los recursos tal vez no nos dan, porque las capacidades institucionales en todo lado son limitadas. Entonces, una de estas tips es, ya que actualizamos constantemente instrumentos archivísticos en el contexto colombiano, tablas de retención documental, o que estamos construyendo otros instrumentos archivísticos que facilitan el acceso a la información, como es el caso del inventario de activos de información o el índice de información clasificada y reservada del que habla la ley de transparencia. Bueno, en ese contexto, en esa misma metodología, podemos aprovechar e incluir 3 preguntas que nos faciliten la identificación de los documentos vitales. ¿Cómo nos lo preguntamos? El documento que estamos evaluando, valorando, identificando, ¿permite la continuidad del negocio? ¿Es vital para que la entidad pueda, en el marco de 72 horas, volverse a activar? ¿Es fundamental en materia de garantía de derechos, o en temas financieros, o en temas de propiedades y de temas administrativos y legales? Si es así, puede ser un documento vital. Es importante que no se confundan vitales con históricos. Eso pareciera que es un común denominador, porque son imaginarios colectivos, que si es histórico, es decir, de preservación a largo plazo, que nunca lo vamos a eliminar, pues que es vital. Y no es lo mismo. Puede ser que un documento vital nunca llegue a ser un histórico. Y viceversa, es necesario que identifiquemos que los documentos vitales pueden tener una vida corta, incluso puede ser de horas, o pueden ser unos registros de días. Lo importante es identificarlos para poderlos gestionar, preservar, y no necesariamente con características históricas, solamente con características de continuidad del negocio. Bueno, Marcela, tocaste un tema que me parece muy importante, y es la identificación de los documentos vitales y esenciales. ¿Nos puedes ayudar o profundizar un poquito más al respecto? John, en nuestra labor archivística estamos acostumbrados a la actualización de las tablas de retención documental y, como mencioné, a la creación ahora de nuevos instrumentos que deberían facilitar el acceso a la información. Entonces, en este mismo ejercicio que hacemos la identificación, que hacemos la agrupación de series y subseries, podemos hacer también la incorporación de las preguntas que nos permitan identificar esos documentos vitales y esenciales. Ahora bien,
¿Qué más podemos hacer? En las mismas tablas de retención, poder identificar aquellos tipos documentales que son de características para ser vitales o esenciales. Puede ser que sea un registro, un tipo documental, o puede ser que sean toda una serie y todo un expediente. Esa es parte de esa valoración. Recordemos que en materia de preservación a largo plazo y de todo lo que requiere la inclusión de tecnologías de la información, y bueno, y si aún estuviéramos en el mundo, tratando información en el mundo análogo, estos son recursos financieros importantes. Y toda vez que toca estar actualizando la información, que hay que estar atentos a que sea el dato correcto que va a permitir esa continuidad del negocio, no nos podemos dar el lujo de guardarlo todo. Por tanto, podemos llegar a hacer una valoración puntual a nivel de serie o subserie e incluso identificar solamente el tipo documental y el registro que necesitamos conservar. Bueno, ¿cómo se relaciona el tema de documentos vitales y esenciales con herramientas como de planeación estratégica como puede ser el PETI, el PINAR y el mismo programa de gestión documental? Están absolutamente entrelazados, porque lo que estamos haciendo es gestionar información institucional. Entonces, cuando desde tecnología aparecen instrumentos de planeación como el PETI o el PETIC, lo que nos está invitando es a identificar en dónde están los recursos de información estructurada y no estructurada. Y lo que nos permite es entrelazar incluso más allá en el plan de seguridad de la información. Y ahí vienen normas que son ampliamente conocidas en el mundo de los sistemas de información, como la ISO 27000, de continuidad del negocio. Y claro, en esta misma articulación, en particular para las entidades públicas del Estado colombiano, hay instrumentos que nos han permitido hacer esa planeación y proyección y colocar lineamientos a los procesos de la gestión documental. En materia estratégica está el PINAR, que lo que busca es articular las necesidades prioritarias de la gestión documental y administración de archivos y a su vez apalancarse con otros instrumentos y políticas de gestión institucional, como las que ya he mencionado: tecnologías de la información, seguridad de la información, pero hay otras que también debemos tener en cuenta. Por ejemplo, trabajar con seguridad y salud en el trabajo, trabajar con el plan de capacitación y con el monitoreo de riesgos, con la prevención en riesgos. Entonces, son instrumentos, no están aislados, son instrumentos que se concatenan, que se relacionan. Hay que trabajar en el mapa de riesgos y en el mapa de riesgos de la gestión documental. ¿Cómo vamos a actuar en caso de un siniestro o de una emergencia? Pero asimismo, ¿cómo vamos a actuar de manera específica en aquellos documentos que hemos declarado como vitales o esenciales? En la normatividad colombiana contamos con el Programa de Gestión Documental, por sus siglas PGD, pero también contamos con el PINAR, que es el Plan Institucional de Archivos. Entonces, recordemos que en el Programa de Gestión Documental existen varios subprogramas. Uno de ellos, el Programa de Documentos Vitales y Esenciales. Y este requiere que tengamos toda una planeación, una asignación de recursos, un cronograma, una implementación, un seguimiento, un monitoreo, para que no se nos queden en documentos trancapuertas, sino que realmente sean documentos que logramos empoderar a la institución y volverlos estratégicos. Porque con lo que estamos trabajando son con los recursos de información, que es realmente el capital con el que va a permitir a la entidad continuar el negocio. Ante tantas catástrofes, temblores naturales o porque también pueden ser provocados, ¿no? Puede haber un incendio, puede pasar un huracán, cualquier momento de emergencia que afecte los documentos puede llegar a afectar que, por ejemplo, usted tenga facilidad de acceder al sistema de identificación del país para poder acceder a trabajo, a salud, a educación, a garantizar que tenía unas propiedades, a que tenía unos derechos con unos valores comerciales.
De eso se trata cuando identificamos documentos, a identificarnos como ciudadanos, a decir que soy Marcela Camacho, pero que si tengo un grupo familiar, también hace parte de mi círculo al que debo proteger. Ya hablaremos de documentos personales. Retomando en materia de lo que hay en la normatividad y cómo nos articulamos, yo creo que también es importante mencionar que cuando hacemos otros instrumentos, y disculpa que reitere tanto el tema de los instrumentos, pero es que estos son aquellos que van a poner en el relieve la documentación con la que vamos a gestionar. Hay instrumentos como, por ejemplo, el índice de información clasificada y reservada. Ahí vamos a identificar aquellos documentos que vamos por razones de la norma, porque tengan datos sensibles o porque tengan información que ha sido declarada como reservada o clasificada, esa información, ¿qué va a pasar si llega a ser un tema de continuidad de la misma institución? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con documentos cuando hay un momento de emergencia? Por supuesto que la prioridad serán las vidas, y en eso se centra el plan de emergencia o de seguridad de salud en el trabajo. El plan de emergencia nos da unos tips para que podamos salir ante una alarma o que tengamos un punto de encuentro, y pues evidentemente no vamos a salir con los documentos al lado. Eso tendrá que haber sido previsto. Tendremos que tener sistemas que nos permitan hacer, por ejemplo, información en la nube, pero también tenemos que evaluar qué pasa cuando colocamos información en un tercero. ¿Cuáles son esas garantías de tener servicios de cloud computing? ¿Qué va a pasar con la información cuando decidimos que vamos a hacer backup? ¿Cada cuánto vamos a hacer backup? ¿Cada semana? ¿Cada día? Por eso tenemos que identificar la periodicidad con la que se generan esos documentos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Será que esos backups se renuevan? ¿Dónde los vamos a poner? ¿Vamos a generar sistemas espejo? ¿Y a qué distancia van a estar esos sistemas espejo? ¿Quién nos va a garantizar el almacenamiento de esos sistemas espejo? Y bueno, esto sí estamos en entornos electrónicos que de algún modo ya están organizados. Y si nuestros archivos aún son archivos que tienen un alto volumen de información en entorno análogo, ¿cómo vamos a hacer para identificar esa producción en medio papel y en el momento oportuno de que se produce, con garantías, con características de archivo, tener una copia de respaldo? Esa copia va a estar en el mismo lugar de almacenamiento donde tenemos todo el material de gestión documental. No, ahí arrancan esos parámetros que tenemos que establecer en el plan de documentos vitales y esenciales. Ya hay elementos que nos dicen que la documentación debe estar en una distancia suficiente para evitar que el impacto, por ejemplo, de un terremoto tenga el alcance en esa misma ubicación geográfica. Pero también hay que tener en cuenta que donde ubiquemos el repositorio o la documentación alterna, que puede ser por backup o por un sistema espejo o del modo en que decidamos almacenarlo, también hay que mirar cuáles son las condiciones ambientales, climáticas y las condiciones sociales de la zona. Porque puede ser que ante un momento de una emergencia como un terremoto podamos preservarla en otro lugar geográfico, pero tenemos que tener cuidado que ese lugar geográfico, por ejemplo, no tenga condiciones de seguridad local, que tenga, lo diría en términos militares, un poco de factores riesgos armados que pongan en peligro la documentación que es vital, la información que es vital. Sí. Pero ¿qué tal si esa información en donde hemos elegido tener un almacenamiento externo o alterno tiene condiciones ambientales que afecten la documentación? Y sabemos que nuestros documentos en entorno análogo o en entorno digital tienen factores ambientales que los pueden degradar.
Y eso también hace parte de esa integración del plan de documentos vitales o esenciales. Y claro, no puede estar lejos porque los recursos siguen siendo escasos. Entonces debemos trabajar en equipo con las áreas de talento humano, de tecnología, de administración logística. Y hay un tema que también es importante. Hasta ahora no hemos tocado el tema de protección de datos personales. Entonces también tenemos que en este plan de documentos vitales garantizar la protección de datos personales. ¿Cómo lo hacemos? A través de técnicas de anonimización. Eso nos daría para otro capítulo. Entonces los invitamos a que hagan la consulta, técnicas de anonimización. Y claro, en ese contexto es importante que todos los documentos, la metodología, la técnica que escojamos para generar un espejo, una copia, un backup o una forma de conservar esa información vital, garantizar esa anonimización de datos, siempre cumpla con las características de documento de archivo. Que siempre esté disponible, auténtico, íntegro, fiable. De eso debemos asegurarnos en el proceso. Puede ser que al generar un simple backup perdamos esos atributos y lo que estaríamos alterando ahí, lo que estaríamos afectando es la posibilidad del valor probatorio de esos documentos. Eso es parte de la responsabilidad de nosotros como gestores documentales. Vale, bueno, para finalizar, una pregunta que me parece que acerca un poco más este tema de documentos vitales y esenciales, y es cómo se ven en los documentos y en los archivos personales y familiares. ¿Cómo se hace esa gestión y cómo se identifican? Uy, esto claro, es súper importante. No se trata solamente de las instituciones públicas, privadas, nacionales, o las pequeñas y medianas empresas, o las grandes corporaciones. Esto tiene todo que ver con su casa, con mi casa, con su casa. Porque lo que estamos garantizando son los derechos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Un par de tips. Puede ser que usted seleccione aquellos documentos que representan la identificación suya. En este caso colombiano, cédulas de ciudadanía, tarjetas de identificación de menores, registros civiles de nacimiento. Pero también aquellos que tienen que ver con con documentos de propiedades, de casas, carros o todos aquellos valores que usted tenga, temas de CDTs, temas de bancos y aquella información que garantice que usted pueda decir que eso es propiedad suya. Identifique esos documentos que seguramente los tiene hoy en soporte análogo, en formato papel, los puede digitalizar y tener una copia de seguridad en la nube, en un espacio común a la familia, donde cualquiera pueda acceder en caso de un siniestro, recuperarlo y tener una copia. Pero no solamente es suficiente eso. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia? Cuando hay emergencias, el internet no funciona. Por tanto, no es la única forma que hoy tenemos que tener como alternativa de acceso. Es importante sacar una copia y tener en su kit de seguridad en el hogar, al lado del botiquín, en donde tiene ese kit de emergencia, en ese kit vital con el que usted va a tener los enlatados, va a tener un cambio de ropa, va a tener una manta. Ahí mismo va a tener una copia de todos esos documentos en soporte físico. Asegúrese que quede en un lugar que no tenga humedad y que ojalá esté cubierto, puede ser con un plástico, no lo plastifique, me refiero a una bolsa con la que pueda conservarlo, porque cuando esté, y ojalá así no pase, pero esto es una medida preventiva, precaucional, si llega a suceder y se ve en un momento de emergencia, que toda la familia sepa que en ese kit de emergencia donde va a tener el botiquín y los demás elementos, también va a tener su copia de los documentos de identificación, que les va a permitir identificarse luego con las autoridades pertinentes y con ellos poder tramitar cualquier servicio y garantizar así la garantía de los derechos ciudadanos. Bueno, Marcela, hemos aprendido un montón sobre todo el tema de documentos vitales y esenciales.
Como pueden ver, es un tema muy relevante que tenemos que trabajar en las entidades, que tenemos que trabajar incluso también en nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Espero que les haya servido muchísimo esta entrevista. Muchísimas gracias, Marcela, por tu tiempo, por enseñarnos todas estas cosas, por tomarte tu tiempo para enseñarnos no solamente todo este tema de documentos esenciales, sino todo este conocimiento y cómo se encaja en las entidades con los instrumentos archivísticos, que también me pareció algo bastante relevante. Te dejo para que te puedas despedir de nuestro público. Adiós a ustedes, muchas gracias. A ustedes, el público de la era digital. Ojalá que puedan llevar la información que van adquiriendo y la puedan hacer realidad en sus instituciones y en sus vidas. Muchas gracias por seguirnos, síganos en redes y sigan comentando lo que quieren que les entreguemos en información. Estaremos para su servicio. Adiós. Adiós.